¿Cometió Rusia crímenes de guerra y genocidio en la ciudad de Bucha, en Ucrania? A pedido de Kiev, se está articulando una investigación internacional que determine los hechos, pero Estados Unidos ha querido ir más allá y ha exigido la expulsión de Rusia de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Ello mientras la Unión Europea y el G7 discuten aplicar nuevas sanciones por lo que calificaron de atrocidades de Moscú en territorio ucraniano. Soy Jenny Pérez en Berlín. Destacamos imágenes, videos de civiles asesinados con señales de tortura. Parte de la batería de pruebas con las que Kiev busca articular un juicio para acusar a Rusia por genocidio y crímenes de guerra ante la Corte Penal Internacional. Moscú sigue negando su responsabilidad y acusa a Ucrania de montaje. Costa Rica tiene nuevo presidente electo. El candidato conservador Rodrigo Chávez se impuso con el 53% de los votos frente al centrista José María Figueres. El principal reto de Chávez será lograr alianzas en el Parlamento para enfrentar la severa crisis económica. Y en esta edición veremos cómo la advertencia de un último informe para evitar la catástrofe climática. La guerra en Ucrania acelera las estrategias para una matriz energética verde en Europa. Llevar a la justicia internacional a Rusia por su supuesta responsabilidad de lo que Kiev califica de genocidio en Bucha. Esa es la tarea de expertos nacionales y extranjeros que ha pedido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se echan a la misión de investigar ahora mismo las atrocidades contra civiles desarmados en la ciudad de Bucha. Mientras hay programadas más conversaciones entre Rusia y Ucrania, eclipsadas por las acusaciones cruzadas en torno a la presunta masacre de civiles. El presidente ucraniano Zelensky, durante su visita a Bucha, afirmaba que ahora será más difícil negociar con Rusia, pero abogó por continuar. Las autoridades ucranianas denunciaron además que tras la retirada rusa se descubrieron fosas comunes e imágenes de civiles muertos, algunos de ellos maniatados y con muestras de tortura. Kiev cifró en al menos 410 los cadáveres recuperados. Ucrania asegura que tras la retirada de la región de Kiev esperan ahora una operación masiva en el este del país. Un aviso a nuestros espectadores, el siguiente reportaje contiene imágenes que pueden herir su sensibilidad. Los cuerpos se apilan en las calles de Bucha. Son evidencia de las atrocidades rusas que salen a la luz tras la liberación de esta ciudad cercana a Kiev. Las autoridades ucranianas afirman que han encontrado más de 400 cadáveres en las zonas recuperadas por sus tropas. El presidente Volodymyr Zelensky, visiblemente conmocionado, visitó el lunes Bucha. Pidió a Rusia que acudiera a la mesa de negociaciones antes de que fuera demasiado tarde. Cuanto más retrase Rusia las conversaciones, peor será para ellos. Porque cada día, cuando nuestras tropas avanzan y recuperan territorio, vemos lo que está ocurriendo. Y es muy difícil llevar a cabo negociaciones a la vista de lo que hicieron aquí. Las imágenes de Bucha han horrorizado al mundo. El presidente Joe Biden prometió seguir apoyando a Ucrania y junto a otros líderes hizo un llamado para que se realice una investigación internacional. Como recuerdan, fui muy criticado por llamar a Putin un criminal de guerra. Pues ya ven lo que pasó en Bucha. Esto prueba que él es eso, un criminal de guerra. Pero tenemos que reunir más información y seguir suministrando las armas que necesita Ucrania para seguir luchando. Y nosotros tenemos que reunir todos los detalles para que pueda haber un juicio por crímenes de guerra. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo a través de un tuit que la Unión Europea estaba dispuesta a enviar equipos de investigadores a Ucrania. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, rechazó las acusaciones y aseguró que las imágenes de Bucha son falsas, calificándolas de provocación. Sin embargo, la negociación del Kremlin es cada vez menos creíble. Cada vez más personas abandonan ciudades en ruinas destruidas por el ejército ruso. Y en medio de todo esto, la Unión Europea prepara con urgencia más sanciones contra Rusia. Y María García Sornosa, mi colega, tiene más detalles hasta ahora desde Bruselas. María, saludo. ¿Y qué ha trascendido de estas diligencias entre la Unión Europea y el G7? ¿Qué nuevas sanciones podríamos ver contra Rusia?
Sí, Jenny, hay conmoción y condena rotunda de la Unión Europea a estas atrocidades que estamos viendo y que venís contando en localidades como Bucha. Los europeos no titubean y no dejan lugar a dudas. Solo hay un responsable único y ese es el ejército ruso. Pero ahora llega la parte difícil, trasladar esas palabras en hechos concretos. Aquí en Bruselas dicen que ya están preparando sanciones de emergencia y sabemos que los 27 embajadores se reúnen este mismo miércoles aquí de emergencia en la capital comunitaria. Será la primera vez que de forma real esté sobre la mesa el boicot energético a Rusia. Pero mucha atención, porque Polonia acusa directamente a Alemania de ser el freno y el mayor oponente a dar este paso, aunque hoy aquí en la capital comunitaria, Berlín, ha abierto la puerta a dejar de comprar petróleo y carbón ruso. Eso sí, sigue incidiendo en que no está preparada para dejar la dependencia del gas procedente del Kremlin. Pero mucha atención a Hungría, porque Víctor Orbán, el líder más prorruso de toda la Unión Europea, acaba de ganar por goleada las elecciones en su país y amenaza con vetar cualquier sanción europea de carácter energético. Mucha división, Jenny, y parece que el quinto paquete de sanciones que conoceremos en las próximas horas o días no va a gustar para nada al gobierno ucraniano, que ya lo califica de poco suficiente. María, todo esto Europa ha ofrecido toda la ayuda para investigar esta presunta masacre de civiles a manos rusas. Incluso ha hecho un pedido concreto a la Europol, la Policía Europea. ¿Qué más nos puedes contar al respecto? Sí, Jenny, aquí, llegados a ese punto de la guerra, hay dos prioridades muy marcadas por parte de Bruselas. Una es que Putin no puede salir victorioso de esta guerra y la segunda es que estos crímenes que estamos viendo no pueden quedar impunes. Por eso la Comisión Europea ha creado hoy un grupo de investigación que apoyará a Ucrania a recabar pruebas sobre el terreno para presentarlas ante la Corte Penal Internacional en estos aparentes crímenes de guerra. Será a través de expertos técnicos y también de ayuda financiera sobre el terreno, porque hay aquí líderes europeos que ya hablan abiertamente de que en Ucrania se está produciendo un genocidio, pero también mucha cautela y mucha atención, porque los analistas, los expertos nos dicen que va a ser muy difícil, si no tarea casi imposible, procesar a Vladimir Putin ante los tribunales internacionales por estas masacres que estamos viendo en territorio ucraniano. María García, muchas gracias. En Bruselas. Un abrazo. Y Alemania evita la palabra genocidio, ha condenado en cambio los asesinatos de civiles en Bucha como terribles crímenes de guerra que no pueden quedar sin respuesta. El vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck, declaraba que Berlín está preparando nuevas sanciones junto con sus aliados europeos. Escuchemos. Estoy plenamente convencido de que podemos ir mucho más allá. Hemos comprobado lo efectivas que son las sanciones. También hemos visto qué tipo de sanciones puede sortear Rusia. Hemos visto qué tipo de bienes técnicos podemos prohibir para seguir desestabilizando y debilitando la economía rusa. Y parto de la base de que esta semana se acordará un quinto gran paquete de sanciones. Y mi colega Laura Iglesias está con nosotros de nuestra redacción política para poner la perspectiva. Laura, ¿hasta dónde puede en verdad Alemania seguir ampliando las sanciones a Rusia con la muy difícil coyuntura interna, por ejemplo, por el tema del gas? Bueno, Alemania va a respaldar, como ha hecho hasta ahora, las sanciones que se aplican en bloque por todos los países de la Unión Europea. Y tras estos indicios que llegan desde Bucha, pues el canciller alemán también ha anunciado que Alemania, por su parte, va a enviar más armas a Ucrania y que también va a haber más sanciones. ¿Pero qué sanciones serán esas? Bueno, pues tanto analistas económicos como también muchos jefes de gobierno del este de Europa ya llevan mucho tiempo presionando a Alemania para que decrete ese embargo inmediato sobre las importaciones energéticas de Rusia, y el gobierno alemán se resiste por ahora. Dice que está entre la espada y la pared y alega que la recesión y el desempleo que se derivarían de esa medida podrían causar más daño a Alemania que a Rusia. Esta misma tarde la industria química aseguraba solo tener gas para el próximo otoño. No obstante, a pesar de la negativa alemana al embargo inmediato, la presión sobre el gobierno alemán sigue aumentando cada día. Y una primera medida sí que ha tomado el gobierno alemán. Ha anunciado, tras las imágenes terribles que llegan de Bucha, la expulsión de 40 empleados de la embajada rusa en Berlín, que según fuentes oficiales serían empleados que tendrían relación con los servicios secretos rusos. La ministra alemana de Exteriores decía que son personas que han trabajado en Alemania contra las libertades ciudadanas y ha dicho que tienen un plazo de 5 días para abandonar Alemania. Bueno, y todo esto también hay unas proyecciones económicas que no son muy favorables para Alemania, y de aquello va a hablar mi colega Rosa Casals. Muy bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Pues así es, ¿no? Además de las dramáticas consecuencias ya para los ucranianos. Los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro advierten que la guerra en Ucrania ralentizará la economía de los socios del euro, pero descartan una recesión. Aunque no estaba en la agenda, el Eurogrupo, reunido en Luxemburgo, debatió sobre el próximo paquete de sanciones contra Rusia, acerca de si las nuevas represalias deben incluir el veto
veto al gas y el petróleo rusos. En este sentido, Alemania y Austria, muy dependientes del gas de Rusia, se mostraron reacios a decretar un embargo a todos los combustibles fósiles. Bélgica, por su parte, aseguró que no se opondrá a un embargo al petróleo ruso. El Ejecutivo Comunitario de Bruselas aseguró que ninguna opción está fuera de la mesa. Y para Alemania el asunto es complicado porque obtiene más de la mitad de su gas de Rusia y teme problemas de suministro. Este lunes, la agencia gubernamental que supervisa las redes eléctricas ha asumido de manera provisional y como entidad fiduciaria el control de la filial alemana de Gazprom después de que la matriz rusa anunciase que se desprendería de ella. Así lo afirmó este lunes el ministro de Economía y vicecanciller Robert Habeck, quien indicó que el paso era necesario para garantizar el suministro. Habeck lo justificó con la falta de claridad jurídica sobre la situación de la empresa y con el hecho de que la matriz rusa no había cumplido normas de transparencia tras anunciar que se desprendería de la filial. Gazprom había intentado traspasar su filial alemana a una sociedad con sede en San Petersburgo, lo que ha sido interpretado como una medida para impedir una expropiación por parte del Estado alemán. La empresa, al igual que la petrolera estatal rusa Rosneft, no están directamente afectadas por las sanciones, pero tienen problemas de cara a nuevos contratos. Alemania toma pues el control de Gazprom Germania, una empresa de capital extranjero, algo muy poco común aquí. Nuestro analista financiero José David Navarro nos contaba antes cuáles son los problemas en torno a esta empresa vinculada con la rusa Gazprom. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente la importancia de Gazprom Germania radica en el hecho de que tiene participación en prácticamente toda la cadena de suministro de gas, desde el propio suministro, el transporte y también el almacenaje. Y en este punto es en el que más preocupa porque Gazprom Germania, a través de ser la dueña de Astoria, que es otra empresa, esta en concreto es la que controla el que es el centro de almacenaje, el almacén de gas subterráneo más importante de Alemania, que representa en torno a una quinta parte de la capacidad total de Alemania para almacenar gas. A pesar de su importancia, llevaba ya meses con un prácticamente nula llenado de gas. De hecho, el pasado mes de marzo tenía un 3% de llenado, así que no es nuevo ese debate o esa preocupación ya aquí en Alemania de si esto podía ser algo intencionado por parte de Gazprom Rusia y si el gobierno alemán debía plantearse un paso tan serio como el que se ha tomado ahora de tomar el control de este centro. Bueno, vamos con otras noticias relacionadas con América Latina, Jenny. Interesante lo que ha pasado en Costa Rica, Rosa. Este país ya tiene nuevo presidente electo. Se trata de Rodrigo Chávez. El economista, exfuncionario del Banco Mundial, pudo imponerse con su muy joven partido Progreso Social Democrático con el 53% de los votos. Y el desafío urgente de su próximo gobierno será lograr hilvanar esas alianzas para sacar adelante las reformas que, según su proyecto de gobierno en la campaña, van a sacar al país centroamericano de la crisis. Seguidores del vencedor celebran los resultados de la segunda vuelta en las calles de la capital, San José. Con casi un 53% de los votos, el populista de derecha Rodrigo Chávez fue electo presidente y asumirá el próximo 8 de mayo. Para mí, este no es un momento para festejar. Este resultado para mí no es una medalla ni un trofeo, sino una enorme responsabilidad colmada de reto y de dificultades que todos nosotros vamos a solucionar. El economista de 60 años deberá buscar alianzas en el Parlamento para enfrentar la profunda crisis económica que sufre el país, con una victoria empañada por un abstencionismo de más de un 42%. La dura campaña que hoy finalizamos, lamentablemente convirtió al abstencionismo en el partido político más grande de Costa Rica. Esta es una triste realidad que debemos comprender y aceptar. El expresidente José María Figueres del tradicional Partido Liberación Nacional fue derrotado al obtener poco más del 47% de los votos. No obstante, Chávez, que gobernará por un periodo de 4 años, pidió a Figueres trabajar juntos para lograr el milagro costarricense. Chávez fue cuestionado tras una sanción por acoso sexual cuando trabajaba en el Banco Mundial.
Prometió en campaña atacar la corrupción de la que culpa a gobiernos anteriores, incluido el partido rival. También prometió reformas del Estado por la vía del referendo, lo que es considerado por sus adversarios como populismo. Los últimos años, junto con Carlos Alvarado, la situación ha estado muy difícil. La situación en Ucrania también ha empeorado aún más la situación, donde los precios, todo va hacia arriba. Entonces yo creo que el futuro presidente, tiene que enfocarse principalmente en el empleo. Que haya más igualdad para todo el mundo, que no sea solo para los que tienen más, ¿verdad? Y que sea menos corrupción. Todo, cambiar todo, porque esto está muy pobre. No hay trabajo, no hay nada. Entonces yo quiero que ahora en adelante, digamos, el que quede, que luche por este país. Un 23% de la población vive en condiciones de pobreza. A raíz de la pandemia y el colapso del turismo, el país registró la peor caída del empleo en América Latina. Ahora se suma un encarecimiento de los alimentos y los combustibles, una secuela de la guerra en Ucrania. Colombia vive un recrudecimiento de la violencia y los asesinatos contra líderes sociales y exguerrilleros, según reconoce la Defensoría del Pueblo y denuncian organizaciones sociales y organismos internacionales. Ante esta situación hay quienes naturalmente deciden abandonar el país y refugiarse en el extranjero a la espera de tiempos mejores para el activismo social en el país suramericano. Alemania es uno de los destinos. Y mi colega Andreu Jerez nos trae un ejemplo aquí en Berlín de ese exilio forzado por la violencia en Colombia. Esas mujeres tenían hijas, adolescentes. Revisitar antiguas fotos de trabajo social con mujeres es una de las formas con las que Julie Cassiani recuerda su labor en las comunidades de su país. Vivían tantas situaciones. Muchas, de hecho. Esta joven colombiana, procedente de Palenque, localidad cercana a Cartagena de Indias, comenzó su activismo como adolescente. Primero en la lucha contra el abuso infantil y sexual y después en la construcción de paz con miembros desmovilizados de diferentes grupos armados. Su liderazgo en la defensa de los derechos humanos ha tenido un alto precio personal. De Latinoamérica me ha dicho que empezaron pues con llamadas extorsivas, pero en el último año, antes de venir a Alemania, tuve 3 intentos de asesinato. Nos encontramos con que el gobierno colombiano no brindaba las garantías de seguridad y pues ya había trabajado en cooperación con algunas organizaciones alemanas. Ellas también hicieron mucha presencia y mucha presión ante el gobierno y ante las entidades del Estado, pues para que se me garantizara la seguridad, y pues al no recibir las suficientes garantías, decidieron vincularme y apoyarme para proteger mi vida en un proyecto que se llama Elisabeth Selber, que es financiado pues, por el gobierno alemán para proteger a líderes y defensores de derechos humanos en el mundo. Julie trabaja hoy para BIVOC Rising, una ONG con sede en Berlín que defiende los derechos de las mujeres, del colectivo transgénero y otras minorías sexuales. Aquí se siente segura e incluso privilegiada por poder contar su historia y visibilizar la situación de los líderes sociales en su país. En Colombia, después del 2019, ha crecido las amenazas y los asesinatos a líderes sociales y líderes ambientales, y de hecho hay también una cifra que habla desde que se firmó el acuerdo de paz, han asesinado más de 160 guerrilleros. Entonces estamos hablando que en Colombia es un país donde ser líder de derechos humanos es más peligroso que ser narcotraficante realmente. Julie está convencida de que antes o después se darán las condiciones para poder regresar a su país. Lo que no sabe es cuánto durará su exilio. Doblemente víctimas. Julia es tan solo una historia de una larga lista de víctimas de persecución política y de la desprotección estatal en Colombia. Nos acompaña aquí en el estudio, quien ven, la señora Lucía González, quien es además comisionada de la CEP, la Comisión de la Verdad en Colombia, de visita aquí en Berlín. Señora González, muy bienvenida. Y parto preguntándole, de Colombia a Alemania es un largo camino. Usted pudo visitar a Julia y también a otras exiliadas aquí en Berlín. Y la pregunta es, ¿por qué estamos viendo esto? ¿Fracasó el Estado colombiano? ¿Fracasó el gobierno colombiano? Muchas gracias por invitarnos. Vengo desde Colombia, que es un largo camino, son más de 11 horas, a acompañar el nodo de Alemania con el que venimos trabajando el exilio. El exilio ha sido invisibilizado en Colombia. Realmente tenemos casi 1 millón de personas por fuera del país con motivo
del conflicto armado que cumple ya casi 60 años y ni el gobierno pone atención a esta población que está por fuera del país y muchos países no logran abrir realmente las puertas a esta migración, en algunos casos pensando que en Colombia ya se hizo la paz y resulta que en Colombia se hizo un acuerdo con las FARC, pero la paz no se ha hecho, no es posible. Un acuerdo no garantiza la paz. El gobierno actual no acogió los acuerdos de La Habana. Eso ha sido un aliciente para que la guerra continúe. Tampoco se coparon los territorios con fuerza pública ni con Estado. Y eso ha hecho que otros grupos disidentes de las FARC, pero sobre todo narcotráfico, cope los territorios y haya una disputa por las rentas de la minería, por las rentas de la coca, por las rentas de del agua, de los bosques, etc. Si bien entiendo, en la ausencia endémica del Estado colombiano, ¿se profundizó en el último gobierno? Sí, realmente las FARC hicieron de Estado en muchos casos y pues no puede decir uno que esa sea una solución, pero había un orden de alguna manera. Se sabía que esa presencia de las FARC, que al retirarse las FARC podía haber un espacio vacío porque no hay Estado y que había que copar ese territorio y no se hizo. No se hizo ni se han implementado los acuerdos de La Habana, especialmente en lo que tiene que ver con la reforma rural integral, o sea, la presencia integral del Estado en el campo. Y esta es una cuestión bastante importante cuando hablamos también de las consecuencias directas de la violencia contra activistas, contra lideresas y líderes defensores de los derechos humanos y también el éxodo, ¿no?, forzado que usted menciona al principio para la búsqueda de la verdad, uno de los objetivos propuestos, y también el logro de la paz finalmente que se había propuesto Colombia, ¿no es así? ¿Cuáles son las consecuencias que usted observa? Sí, realmente primero hay una narrativa desde el partido de gobierno que descalifica los acuerdos de La Habana. Eso hace que también haya como alicientes para mantener la guerra. Segundo, esa disputa por el territorio, por las riquezas del territorio, especialmente en territorios afroindígenas y campesinos, donde el Estado ha sido un gran ausente y donde son comunidades que han tenido muy poca protección por parte del Estado, ha hecho que se incremente la violencia. Bueno, bajó la violencia, pero ahora vuelve a subir porque esa disputa por la riqueza, no solamente por la coca, insisto, que es ya un problema muy grave porque son redes internacionales, nacionales e internacionales del negocio de la coca, pero también la minería, el agua, los bosques, que hace que quienes defienden esas riquezas, quienes defienden ese patrimonio natural, sean perseguidos por estos grupos. 30 segundos para finalizar esta conversación. ¿Qué puede hacer Alemania más allá de recibir a las migrantes, a las exiliadas? Bueno, agradecemos mucho que reciban los exiliados, pero necesitamos que les den asilo. Realmente Alemania tiene una cifra casi irrisoria de personas exiliadas, precisamente porque cree que la paz se está haciendo en Colombia y que Colombia es un país de plena democracia y nosotros diríamos que es una democracia muy precaria. Y lo otro es contribuir ahora a liderar con nosotros la legalización de la droga o una salida mundial al negocio de la droga. Colombia solo no puede. Señora Lucía González de la CEP, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Y pongo atención a lo siguiente porque la guerra de Ucrania ha llevado a muchos países europeos a tomar medidas para reducir su dependencia del gas ruso y acelerar entonces el cambio hacia la energía verde. Pero los expertos afirman que la acción climática aún no es lo suficientemente rápida. Científicos, de hecho, de las Naciones Unidas acaban de publicar un informe histórico sobre lo que hay que hacer para garantizar un futuro habitable en el planeta. En él se afirma que es necesario reducir drásticamente la contaminación por carbono y que el mundo debe actuar ahora mismo. Si las emisiones no se reducen sensiblemente de aquí a 2030, el objetivo de 1,5 grados para la temperatura media del planeta quedará fuera de alcance. Las políticas actuales abren la vía a un calentamiento del planeta de más de 3,2 grados Celsius de aquí a finales de siglo.
Y la alerta climática sigue y, sin embargo, la guerra en Ucrania obligó a países como Alemania a frenar de momento su agenda verde. Ampliamos con el profesor Fernando Valladares, quien es además científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y nos recibe desde Madrid con detalles. Profesor Valladares, bienvenidos. Y parto preguntándole, Europa ya venía al debe de los objetivos climáticos de París. En su opinión, ¿cuán grande será el impacto de la guerra en Ucrania? Bueno, la guerra de Ucrania viene a revelar que no podemos seguir dependiendo de los combustibles fósiles porque realmente ahí acaba derivando tanto el problema climático como los problemas geopolíticos con la tensión que ya existía desde hace décadas entre Ucrania y Rusia, pero entre todos en realidad los que dependemos de los combustibles fósiles. El origen de la invasión de Ucrania y el origen del cambio climático es el mismo y son los combustibles fósiles. Esto, si no lo admitimos, nunca resolveremos estos grandes problemas que afrentan a la humanidad. Profesor, ¿ve usted con todo esto una oportunidad para reenfocar las estrategias e impulsar las energías verdes? Y si ese fuera el caso, profesor Valladares, ¿cuánto tiempo podría llevar para que las energías verdes sean finalmente el gran motor energético en Europa, como se desea? Efectivamente, hay que hacer eso. Esto es una grandísima oportunidad. De hecho, yo diría que es de las últimas oportunidades que lo podremos hacer de forma armoniosa y de forma, digamos, acompañada y no bruscamente y con las prisas y con la urgencia que casi nunca trae cosas buenas. Pero no basta con la transformación de la producción de energía de no renovables, como el uso de combustibles fósiles, a renovables. Tenemos también que regular el uso de la energía, mejorar la eficiencia energética, tanto de las edificaciones como de los transportes y todo lo que consuma energía, y reducir en general el consumo. Sin las dos cosas, reducir consumo, mejorar eficiencia por un lado, y electrificar el sector energético y transformar la producción de energía hacia renovables, sin las dos cosas no dan las cuentas. Profesor Fernando Valladares, muchas gracias en Madrid. Gracias a vosotros. Un saludo. Y de esta manera terminamos nosotros este recorrido por las noticias del mundo. Recuerde que pueden también encontrar nuestros contenidos a través de nuestra plataforma de redes sociales. Soy Jenny Pérez y esto ha sido para ustedes Deutsche Welle Noticias en directo desde Berlín. Hasta pronto.